Bueno, buenos días. Vamos a hablar hoy sobre materiales poliméricos. Las características o las propiedades que distinguen un material polimérico de los otros materiales son las que están allí. Básicamente es que son pequeñas moléculas, aquí como las estamos viendo, ¿sí? Que son monómeros, y estos monómeros se combinan para formar una, muy, una molécula muy grande, una macromolécula, que es lo que llamamos el polímero. En otras palabras, el polímero es una macromolécula formada en monómeros, ¿sí? Esta unión entre uno y otro monómero es covalente. Recuerden que los polímeros son base carbono-hidrógeno, y el hidrógeno siempre hace enlaces covalentes. Tienen baja densidad, estamos hablando que la densidad máxima es por ahí de 2,5 gramos por centímetro cúbico. Como recuerden que dijimos que los polímeros eran amorfos, bueno, tenemos amorfos y semicristalinos, entonces tienen una temperatura de transformación vítrea, eso lo vamos a hablar más adelante en propiedades térmicas, ¿qué es eso? Y básicamente tienen una baja temperatura de transformación vítrea, es decir, que a 110, 150 grados, inclusive menos, ya empiezan a fluir, es decir, su viscosidad disminuye tremendamente y la puedo procesar. Es un aislante térmico y eléctrico. Recuerden que desde el punto de vista eléctrico, no tenemos, como son enlaces covalentes, no tenemos ni iones ni electrones electrones libres donde se pueda transportar carga. Y respecto al aislante térmico, pues obviamente la vibración que se transmite entre molécula y molécula, al ser un material amorfo, es decir, desordenado, pues esa transmisión de vibración entre una y otra molécula es más difícil. Es degradable a rayos ultravioleta, es decir, los dañan. No resiste a alta temperatura. Cuando hablamos de alta temperatura, pues hablamos en general de temperaturas del orden de 500 hacia arriba. Los polímeros, el polímero que resiste más estará por ahí en el orden de 300 grados centígrados. En general, están entre su temperatura máxima de servicio, es decir, donde no pierden sus propiedades, está por ahí entre 80 y 150 grados para la gran mayoría. Y es inactivo químicamente a los ácidos y los bases inorgánicos, es decir, todos los ácidos bases que no provengan de componentes orgánicos, es decir, que no tengan eh, algún tipo de carbono en su estructura. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico son ácidos inorgánicos. Por ejemplo, la sosa cáustica, el NaOH, CaOH, todas esas son bases inorgánicas. Entonces, ellos no tienen problema con esos líquidos. Pero si yo, por ejemplo, le pongo una gasolina o un etanol, un alcohol, algunos de esos polímeros sí pueden reaccionar químicamente. Respecto a su estructura, entonces recordemos que habíamos dicho que cuando tenemos una estructura cristalina, eso es lo que llamamos sólidos. Y las estructuras cristalinas tienen una temperatura de fusión donde el sólido pasa a líquido. Sin embargo, los polímeros son líquidos sobreenfriados, es decir, que no tienen estructura cristalina, es decir, es un líquido, pero que su viscosidad es tan grande que está fija, o sea, no se mueve la estructura. Y dentro de los polímeros podemos tener, digamos, en general, la gran mayoría son amorfos y diritrios, pero hay otros materiales, otros polímeros que tienen una estructura semicristalina. Si vemos aquí, hay una región amorfa, mire, todo completamente desordenado, y en algunas partes del polímero la estructura se organiza, es decir, las moléculas se alinean de alguna forma, los polímeros, las cadenas se alinean y entonces forman unas estructuras cristalinas que se conocen como lameral o ferulítica. La lameral, pues, es esta, la ferulítica es en forma de cruz, de Malta, eso lo vimos la vez anterior,
¿sí? Y la eferulítica, entonces tengo una región cristalina y una región amorfa, más o menos como esto. Obviamente, como esta es, como para los semicristalinos hay una parte que es cristalina y otra que no, mírenlo acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los polímeros que tenemos esta estructura semicristalina van a exhibir las dos temperaturas, tanto la temperatura de transformación vítrea como la temperatura de fusión. Y esto, obviamente, también las propiedades van a ser diferentes. Después vamos a ver un poquito de eso. La clasificación de los materiales poliméricos, realmente tenemos dos grandes grupos. Están los plásticos y los elastómeros. La diferencia básica entre ellos dos, entre el plástico y el elastómero, es que el elastómero tiene alta elasticidad, es decir, tiene una deformación elástica altísima, quizás 20 veces más grande que los plásticos. Dentro de los plásticos hay una subclasificación y hablamos de termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos son aquellos que utilizo para reciclaje, es decir, todos los vasitos donde yo tomo el tinto, las bolsas plásticas que yo puedo volver al proceso y obtener otras formas, esos son termoplásticos. Y básicamente eso se debe a que su estructura, digamos, esas cadenas están separadas, no están unidas. Piense usted en un plato de espaguetis que lo calentó y entonces él empezó a fluir. Cuando usted lo dejó en la nevera se pegó y entonces queda como una masa, pero si vuelve y lo calienta, vuelve a fluir, inclusive puede darle otra forma. Eso es lo que pasa con los termoplásticos. Dentro de los termoplásticos, pues generalmente la gran mayoría de los termoplásticos empiezan con poli y entonces tenemos el polietileno, el poliestireno, el polivinilcloruro, el policarbonato y el teflón. Dentro de los termoplásticos, estos no son reciclables. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí tenemos las cadenas de polímeros, la cadena polimérica, pero entre cadena y cadena tenemos unas uniones que también son covalentes. Recuerden que aquí habíamos hablado que las uniones entre estas cadenas para los termoplásticos eran de Van der Waals, entonces se rompían muy fácil. Pero para los termoestables, esas uniones sí son covalentes, entonces es un polímero muy rígido. Y obviamente, como yo tengo esta estructura tan constituida, tan entrelazada, no la puedo reciclar. En otras palabras, tiene la forma y ya. Ejemplos de estos termoestables son, por ejemplo, la gota mágica. Usted llega, la pone y ella tiene un proceso de polimerización, se llama ese proceso, y después de un tiempo, fíjese que se convierte en algo y a partir de eso usted ya no lo puede transformar. O también el hueso duro, que lo llamamos, que usted mezcla dos resinas y después de un tiempo eso se endurece y no lo puede cambiar. ¿Qué es lo que pasa? A mí me gusta dar mucho el ejemplo del huevo. Cuando usted tiene un huevo, si usted lo parte sin cocinar, digamos que la forma de esa sustancia es transparente, la clara, viscosa y la yema roja. Y cuando usted lo cocina, digamos que lo coció, fíjese que lo que era transparente se convirtió en algo blanco y lo que era rojo viscoso se convirtió en una bola. Si eso fuera un material de ingeniería, sería un polímero termoestable, porque porque digamos, al tener esa temperatura, entonces las cadenas poliméricas que eran así, era el huevo sin cocinar, hizo esos entrelazamientos entre una y otra, y entonces ahora es el huevo cocinado. Y fíjese que usted tiene el huevo cocinado y no lo puede volver al estado inicial para hacer ahora un huevo frito, no, él ya se quedó así. Eso es lo mismo que ocurre con los termoestables, y entonces por eso son no reciclables. Aquí están los epóxicos, los uretanos, los fenólicos y los poliésteres. Vamos ahora con los elastómeros, que realmente los elastómeros, ¿qué es lo que pasa? Sus estructuras o sus cadenas son cadenas que vienen como, eh, digamos, como en forma de resorte, como un surco. Y entonces cuando yo lo someto a una carga, a un esfuerzo, entonces eso se estira y por eso tengo una alta elasticidad. Cuando yo dejo de someter la carga, entonces él vuelve y se recoge. Hagan de cuenta como
las personas que son churcas, que se jalan los cabellitos, que usted ve un churquito de 1 centímetro y al jalar fueron 20 centímetros, lo suelta y vuelve, se recoge. Más o menos así es la estructura de los elastómeros. De allí tenemos pues el caucho natural, los estirenos butadienos, los nitrilos, los neoprenos, las siliconas y los poliuretanos. Entonces, básicamente esa es la clasificación. Dentro de los plásticos que son reciclables, nosotros tenemos, yo sé que ustedes se han dado cuenta que en algunos plásticos están marcados. Entonces, esa es una subclasificación de los polímeros plásticos específicamente, debido a que los procesos de reciclaje no se pueden mezclar. Es decir, si yo tengo PET, que es el de las botellas transparentes donde usted toma agua o gaseosa, esos, esos polímeros deben reciclarse solo los PET. Si yo mezclo, por ejemplo, PET con PVC, me lo tiro. Entonces ya no puedo tener PET. Entonces por eso están marcados con esos numeritos para facilitar el proceso de separación durante el proceso de reciclaje. Y dentro de esos, pues tenemos prácticamente 7 grupos. Está el PET, el PE, HD, PVC, eh, está el PLD, el PP, PS, Others y GLT. Vamos a mirar qué es eso. El PET, entonces fíjese que aquí están los nombres. El PET es el polietileno tereftalato, utilizado para pues, bebidas, para botellas, para empaques de comida que se pueden congelar. ¿Sí? El HDP es High Density, esta HD es polímero alta densidad, P, polietileno, es decir, es un polietileno de alta densidad. Generalmente se utiliza para botellas para leche, ¿sí? Y botellas de lavado. Este polímero de alta densidad también yo lo utilizo para, eh, digamos, para recipientes que necesitan resistir altas presiones, altos impactos. El PVC es polivinil cloruro, polivinil cloruro PVC, ¿sí? Y pues ustedes ya han visto que la gran mayoría de nosotros lo utilizamos en las tuberías para construcción, pero también se utilizan para alimentos, también para film de empacar, ¿sí? También algunas veces se utilizan para botellas de diferentes líquidos. Otro uso que tienen son, por ejemplo, todas las tarjetas de crédito. LDPE, Low Density Polyethylene, ¿sí? LD de Low Density, generalmente lo estamos utilizando para bolsas para transportar y digamos, cuerdas. Fíjese que este y este polímero es el mismo polietileno, pero este es de alta densidad y este es de baja densidad. ¿Qué quiere decir que tenga alta densidad? Seguramente este es un polímero semicristalino, mientras que este es un polímero amorfo. El PP es polipropileno, ¿sí? Utilizamos para, eh, digamos, para todo lo que son empaques para microondas, para tubos de margarina, y ahorita vamos a ver otros usos. El PS es poliestireno, y pues bueno, para yogures, para también eh, todo lo que son espumas para transportar alimentos y pescados, cajas de huevos de cartón y cajas de hamburguesa. Bueno, aquí hay bastantes aplicaciones y los otros son todos los otros plásticos que no caen en esta escala, que también se pueden reciclar y obviamente su aplicación es bastante grande. Aquí volvemos, PET número 1, fíjense las aplicaciones, esa es la gran mayoría de la aplicación es esa. El polímero de alta densidad, mire que este es el de alta densidad y miren también los otros usos. Mire que, por ejemplo, estas son mangueras de alta presión para agricultura, donde pues obviamente tenemos una presión interna bastante grande, o estos contenedores para transportar diferentes cosas. Fíjese que estas canecas
también tienen que resistir impacto. Y miren que este casco obviamente está diseñado para resistir impacto. Esa alta densidad, es decir, esa semicristalinidad, es lo que le da a ese polímero pues estas grandes resistencias mecánicas. Está el polivinilcloruro, el PVC, bueno, ya lo habíamos hablado, ¿sí? Muchos componentes de maquinaria también son hechos de PVC, ¿sí? Para que ustedes lo miran, miren, rodamientos, etcétera. También los pisos, hay unos pisos que son hechos de PVC, ¿sí? El low density polietileno, el polietileno de baja densidad, entonces habíamos hablado de esos empaques para alimentos, ¿sí? Y en general la gran mayoría de cosas que se hacen de plástico están hechos de esto, ¿sí? Junto con este. Polipropileno también, fíjese que esto también, pero mire que la resistencia, por ejemplo, de una silla es muy diferente que la resistencia de un juguete o de esta caja, entonces esto es polipropileno. También aquí tenemos las cuerdas, las cintas para electricidad y las tapas de las gaseosas. Ustedes ven que cuando se recicla se separa el PET o se separa la botella de la tapa porque son dos polímeros diferentes. Entonces este es el polipropileno. El poliestireno generalmente es un polímero negro. Este es el reciclaje y muchas veces se utiliza para insumos de oficina, pero cuando es expandido, es decir, hay un proceso adicional de expansión, crea lo que llamamos icopor, entonces se llama poliestireno expandido. Lo que pasa es que este no entraría dentro de la clasificación de reciclaje porque este señor no se puede reciclar. Sin embargo, lo traigo aquí en la diapositiva para recordar que este se forma a partir del poliestireno. Recuerden, es un poliestireno expandido, pero no lo podemos reciclar. Por eso el gran daño ambiental que el icopor hace y la recomendación de que no utilicen pues realmente ningún plástico y de utilizar, mejor utilicen otra cosa diferente al icopor. El policarbonato número 7, que está dentro de la clasificación de otros, quizás es el más interesante y este lo utilizamos para toda la parte de tejas, para luz, en los domos, ustedes lo han visto, también en las caretas, en algunas botellas de plástico, las gafas también de natación o inclusive las gafas comunes que nosotros usamos para leer o para ver de lejos, generalmente también son hechas de policarbonato. El PTF o el teflón, ¿sí? Tiene unos usos bastante interesantes. Estos son de los polímeros que resisten mayor temperatura, con el ABS. Y básicamente, pues ustedes han visto la cinta de teflón que se utiliza en construcción para la tubería. También hay muchos insumos mecánicos, rodamientos, etcétera, tornillería, que se hace de teflón debido a su muy baja densidad y también como recubrimiento en algunos utensilios de cocina. Dígale que yo un momentico que es que estoy terminando una clase. Los uretanos, que estos, recuerden, estos ya son polímeros termoestables, ¿sí? Y no son reciclables, esos tienen una altísima resistencia, tanto mecánica como química, donde los vemos en muchos engranajes, por ejemplo, las ruedas de su patín o su monopatín son hechas en uretanos. Fíjese toda la gran aplicación en maquinaria, en componentes para maquinaria, tenemos acá, ¿sí? También en la parte química se utilizan mucho como protección, guantes, batas, etcétera. Y como es un polímero, digamos que yo puedo formar, yo puedo unir, también se utilizan mucho para hacer válvulas o por lo menos las carcasas de las válvulas en algunas industrias químicas o petroleras. Los elastómeros, bueno, ya todos los conocemos, neoprenos, los cauchos naturales, las siliconas, y obviamente pues estos los utilizamos por su gran
deformación elástica, pues que nos brindan para muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, aquí tienen algunas aplicaciones. Entonces, básicamente aquí en esta diapositiva, la idea es que ustedes por favor la miren y recuerden a ver qué tipo de polímeros son.